Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Mi nombre es John Freddy Vaquero y esto es Aprender el PC. El día de hoy vamos a tratar un tema pues bastante manejado en los hogares. El tema es Microsoft Office Word. Bueno, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros contactos. Tenemos la página www.hsbnoticias.com. En el link donde dice HSB Televisión en Vivo, damos clic allí y pues nos va a abrir una ventana con el programa en vivo. Tenemos también el link por medio del Politécnico Santa Fe de Bogotá. En la parte inferior que estamos viendo encontramos canal HSB, señal en vivo. Al clicar allí, pues también nos va a aparecer el video, ¿sí?, en vivo. Ahí está cargando. Bien. Y tenemos también por medio de nuestro Facebook, bueno, tenemos aquí una persona, ya le damos respuesta al señor John Alexander. Por medio de nuestro Facebook se pueden contactar con nosotros. En el buscador van a colocar programa Aprender el PC. Aquí lo encontramos. Sí, el que tiene el icono, el monitor con la carita feliz. Damos clic allá y pues nos va a abrir el fanpage del programa. Por allí también ustedes pues pueden dejar las dudas, preguntas que tengan acerca del tema del día, que tengan también acerca de pronto temas que les llaman la atención en el área de tecnologías. Y pues en fin, los invitamos a que se comuniquen también con nosotros por medio de nuestro teléfono 613-0395 y no aparece en pantalla. Bien, para dar comienzo al tema del día, que es Microsoft Office Word, vamos a hablar un poco sobre qué es Microsoft Office. ¿Sí? Microsoft Office es una herramienta que crea Microsoft como tal, la empresa de Bill Gates. Este paquete como tal de aplicaciones trae, digamos, herramientas que le ayudan a desarrollar tareas, actividades de oficina. De ahí viene la palabra ofimática, ¿sí?, que es ya toda la comprensión de este tema, se conoce como ofimática. Y pues en fin, estas herramientas que trae Office pues vienen para el manejo de texto, manejo de hojas de cálculo, ¿sí?, toda la parte matemática, viene toda la parte de presentaciones, el desarrollo de, digamos, de animaciones, también todo lo que es el manejo de bases de datos. En fin, es una herramienta bastante completa y que pues nosotros la podemos encontrar en el mercado. Esta solución de Microsoft pues tiene un costo en el mercado, el cual pues nosotros pues recomendamos, ¿sí?, porque pues se pueden encontrar muchas versiones, por decirlo así, piratas en el mercado. Nosotros recomendamos que sea comprado el paquete, ¿sí?, ya que pues el hecho de tener el software legalizado nos permite descargar aplicaciones en cuanto a la seguridad de nuestros archivos, en cuanto a complementos que pueden facilitar de pronto el desarrollo de nuestros trabajos, el desarrollo de nuestros documentos. Realmente el costo que tiene el mercado no es muy grande. Hay distintas versiones dependiendo las aplicaciones que vamos a utilizar de Office, puesto que pues Office como tal es un conjunto de muchas aplicaciones que están enfocadas también a la parte de web, están enfocadas a la parte de diseño, están enfocadas a la parte de control de cuentas de correos electrónicos. Pero en estos programas, en especial el día de hoy, pues vamos a tratar sobre los más específicos, Word, Excel y PowerPoint. El tema del día como tal es Microsoft Word. Entonces, ¿qué es Microsoft Word? Word como tal es una herramienta, ¿sí?, que pertenece a este grupo de aplicaciones, y desde un comienzo pues se ha hablado mucho que Word es únicamente un procesador de texto. Pues realmente esto era, digamos, hace un tiempo.
Hace un tiempo se le conocía como un procesador de texto porque no tenía, digamos, las opciones gráficas, no tenía de pronto opciones de sonido, de opciones de video, entonces se conocía únicamente como un procesador de texto. Con la necesidad de pues, la publicación en web, toda la parte ya de manejo de internet, aparecieron ya temas como lo es la macromedia, todo lo que es el sonido, todo lo que es el video, que ya lo podemos tratar desde Word. Entonces, pues, además de ser un procesador de texto, pues nos puede colaborar también con toda esta parte gráfica, con toda esta parte de sonido, para de pronto hacer presentaciones mucho más atractivas a la vista del usuario. Bien, entonces, primero, Word no es únicamente de texto. Word también maneja sonido y maneja video, que se puede ambientar, que se puede exportar a la parte web. Bien, en Word nos ofrece una serie de ventajas, ¿sí? Que de pronto algunas otras aplicaciones no tienen, de pronto que desarrollan tienen el mismo objetivo, no tienen de pronto esta misma serie de ventajas como es el manejo de imágenes y sonido que hablábamos al comienzo, lo que es el manejo de firma digital y firma digitalizada. Ahí hay dos, por decirlo así, dos diferencias. Muchas veces las personas confunden la firma digital con la firma digitalizada. La firma digital es aquella que nosotros podemos sacar por una entidad que es como en este caso, digamos acá en Colombia, Certicámara, el cual uno pues cancela cierto valor y le dan un código, que es un código único que identifica a ese usuario en cualquier sitio, y eso vale como una firma que estamos acostumbrados a mano alzada. Ahora tenemos lo que es la firma digitalizada. ¿Qué es la firma digitalizada? Cuando nosotros firmamos un documento y escaneamos, ¿sí? Y extractamos de ese documento la firma para poderla replicar en otros documentos, eso como tal es una firma digitalizada. Ahora, este control de firmas digitalizadas se pueden tener para evitar modificaciones al documento, ¿sí? Y evitar de pronto el uso del papel. Muchas personas de pronto están acostumbradas que todos los documentos, cartas que manejamos de pronto en el trabajo, tenemos siempre que estar imprimiéndolas para poder certificar con una firma, pero pues realmente este concepto ha cambiado bastante y ya con el manejo de firma digital pues estamos evitando la impresión del documento y podemos certificar que la persona desarrolló ese documento que está certificando, ese documento como de su autoría o en fin, bueno. Tenemos otra ventaja que es la ayuda a la corrección semántica y ortográfica. Muchas personas, me incluyo yo también, podemos tener problemas en cuanto a la ortografía. De pronto sin querer estamos escribiendo un documento y se nos pasó un horror ortográfico. Muchas veces en una empresa pues esto queda muy mal presentado, ¿sí? Presentar de pronto un documento, presentar de pronto en los colegios, a los muchachos que están de pronto en los colegios o en las universidades, un documento con errores de ortografía. El mismo sistema nos da un asistente para solucionar estos problemas de ortografía y semántica. Semántica en cuanto a digamos, el uso de las comas, el uso de los puntos, iniciales en mayúscula. Esa parte, digamos, el sistema ya da, digamos, como esa asesoría, esa ayuda para que no se pasen estos errores semánticos. Tenemos la incorporación de palabras a un diccionario para personalizarlo. Muchas veces no está dentro del diccionario como tal algunas palabras. Podemos encontrar de pronto que alguna palabra pues que no está dentro del diccionario, que lleve tilde, no nos muestre, digamos, el corrector ortográfico para esa palabra. Entonces, si nosotros conocemos que de pronto ya una tilde o que, por ejemplo, ya una H, en fin, nosotros lo podemos personalizar de tal modo que ya la próxima vez que se vuelva a cometer este error ortográfico, ya el sistema no lo seleccione y lo podamos cambiar. Bueno, tenemos la posibilidad de enviar la misma carta a diferentes personas en forma personalizada. Eso se conoce como combinación de correspondencia. Muchas personas de pronto no están familiarizadas con este tema y es de pronto de bastante ayuda para las personas que tienen que desarrollar documentos masivos, ¿sí? Por ejemplo, tienen que enviar una carta
X cantidad de personas y el formato es el mismo, lo único que va a cambiar es de pronto cosas como el nombre, van a cambiar como de pronto cargo o de pronto si tiene incluido un valor. Entonces, él lo que hace es tomar por una base de datos, ¿sí?, que la lee el mismo Word, genera uno una plantilla que es única, ¿sí?, que no va a cambiar, y simplemente uno cambia los valores a algo que se le conoce como variables. Sí, el valor, por decir, donde va a ir el nombre, donde va a ir el apellido, donde va a ir el cargo o el precio, ¿sí?, digamos, en algún documento, colocamos estos indicadores de variable y cuando nosotros corremos con la base de datos, ya vamos a explicar qué es una base de datos para las personas que no lo entienden, pues genera toda una serie de copias, de réplicas, con para distintas personas, dirigido para distintas personas o con estos cambios. Para las personas que no conocen qué es una base de datos, pues simplemente es un repositorio digital en el cual se almacenan, ¿sí?, captura datos como nombres, apellidos, códigos, en fin, datos que de pronto se van a necesitar para contacto, para redactar este tipo de documentos, y nos los almacena en un único archivo, el cual lo podemos llamar y podemos utilizar extractando la información que necesitemos. Esto va a ser de pronto tema de otro programa que está dentro también de la parte de Microsoft Office, ¿sí?, que es nuestra parte de Access. Access es nuestro manejador de base de datos que vamos a utilizar más adelante. Y tenemos otra ventaja, que es el empleo de abreviaturas que el programa puede reemplazar automáticamente o autocorrección. La autocorrección va ligada a la parte ortográfica, ¿sí? Entonces él, por ejemplo, él reconoce de pronto de las palabras más usadas y puede aplicarle una autocorrección si nosotros estamos hablando, por decir, de Asia con H o Asia sin H. Entonces, si estamos hablando del país, entonces ya él puede uno programarlo para que le autocorrija y le coloque Asia pues sin H. Bien, ahora vamos a entrar en tema. ¿Cómo vamos a hacer para acceder a Microsoft Office Word? Salimos acá de la presentación. Bien, ya lo van a ver ustedes en pantalla para las personas que de pronto estén en sus equipos. Entonces lo pueden hacer al tiempo como lo estamos haciendo acá en el programa. Primero tenemos que ubicarnos en la barra inferior y ubicamos el botón de inicio. Al dar clic allí, pues nos despliega todos los programas que están instalados en el equipo, que eso fue un tema que vimos el programa anterior. Damos clic acá en todos los programas. Sí, no sé si podemos hacer ahí un pequeño acercamiento. Correcto, acá todos los programas. Y al darle clic allí, pues nos muestra los programas instalados en el equipo. Vamos a ubicar la carpeta que dice Microsoft Office. Aquí la tenemos, damos clic y nos despliega pues toda la suite de programas, de aplicaciones que digamos agrupa Office. En este caso pues vamos a trabajar sobre Microsoft Office Word 2007. Vamos a darle clic allí y hemos ingresado a nuestra aplicación. Es importante conocer acá en esta aplicación, que Microsoft Office trae múltiples versiones desde que fue creado hace bastante tiempo, versiones como 95, Office 2000, Office 2003, que fue uno de los más utilizados, Office 2007, que es la versión que vamos a trabajar, y versiones más actuales como lo es, por ejemplo, Office 2010. Vamos a trabajar más que toda esta parte de Office 2007, puesto que tiene, digamos, cosas que relacionan al Office 2003, que fue su antecesor, y a Office 2010, que es la versión, digamos, más actual que encontramos en el mercado. Entonces, primero, para empezar a trabajar con Microsoft Office Word, tenemos que reconocer varios elementos de nuestra aplicación. Entonces ya los vamos a ver en pantalla. Tenemos en la parte superior la barra de título. Se le conoce como barra de título porque nos indica el documento, el nombre del documento que estamos trabajando
y la aplicación que estamos ejecutando, en este caso Microsoft Office Word. Cuando uno comienza a trabajar en Word, el primer documento que le abre siempre se va a llamar documento 1. No es que vaya a quedar así guardado con este nombre o que ya esté guardado con este nombre, sino que es la plantilla de inicio la plantilla que le dan a uno para empezar a trabajar. Tenemos aquí al lado izquierdo mío, una serie de botones de acceso directo, botones de acceso directos. Tenemos las opciones para guardar, tenemos las opciones para devolvernos, ¿sí? Porque podemos rectificar de pronto cosas que de pronto hayamos realizado y pues que no iban allí en este sitio, lo podemos hacer con el botón deshacer. Tenemos el botón de Office. Este botón de Office pues nos trae una serie de opciones, ¿sí? Como cargar un nuevo documento, abrir un documento, guardar un nuevo documento, guardar como, ¿sí? Aquí hay una diferencia entre estos dos. ¿Cuándo utilizamos guardar y cuándo utilizamos guardar como? Cuando nosotros utilizamos guardar como es para aplicar a un nuevo documento, ¿sí? Cuando estamos hasta ahora creando el documento, nos da una serie de opciones para guardarlo. Podemos guardar como un documento de Word común y corriente. Tenemos una plantilla de Word, que es para utilizar de pronto más adelante como una base en otro documento. Un documento de Word 97 o 2003. Esta versión se utiliza ya que cuando nosotros estamos utilizando versiones como 2003 de Office, muchas veces nuestros documentos no los abre. ¿Por qué no los abre las versiones de 2003 cuando estamos trabajando 2007? Resulta que 2007 trae un complemento que lo que hace es reducir el tamaño del archivo, ¿sí? Para las personas de pronto que conocen, cuando nosotros manejamos Microsoft Office 2003, siempre que nos guarda un archivo, si le damos el nombre al archivo, nos coloca una extensión. Por lo general es .doc, ¿sí? Que hace referencia a un documento. Ahora, al hacer referencia al .doc, lo que hace es que guarda el documento sin ningún tipo de compresión, y estos archivos, pues por lo general, cuando se guarda un documento con bastantes hojas, pues queda un archivo muy pesado, de pronto para las máquinas en esa época. Ahora, con la aparición de 2007 y 2010, se le agrega a ese doc una X. Entonces, por eso de pronto cuando nosotros buscamos un archivo de Word, ya no nos aparece como .doc, sino como .docx. Esa X significa compresión. Lo que aplica es que estos archivos, que son tan grandes, los va a comprimir con un código que ya maneja internamente y hace que estos archivos sean mucho más pequeños. Bien, entonces esta versión de guardar el documento como documento de Word 2007-2003, lo que hace es preparar el documento para que sea abierto en 2003 y no le guarde esa compresión. Tenemos texto de Open Document, ¿sí? Esto es para otra aplicación que maneja Office, Microsoft Office Document. Tenemos PDF o XPS. Bueno, resulta que este tipo de guardado lo tengo yo acá, pero de pronto en sus casas no les va a aparecer. Esto es un complemento que tiene Microsoft, que es las ventajas de tener uno pues licenciado su software, tenerlo legal, que nosotros lo podemos descargar de internet, ¿sí? Los documentos PDF o XPS son pensados en la parte web. Cuando nosotros subimos un documento web, ¿sí? Para que pueda ser visible para todo el mundo sin aplicar de pronto una descarga, sino que sea visible únicamente al abrir una página, pues este tipo de archivos están pensados en eso, ¿sí? En que pues ocupen un mínimo de espacio y conviertan el texto en imagen. Por eso es que muchas veces las personas que manejan PDF van a sacar un texto y pues no lo pueden sacar porque pues este texto lo coge como una imagen. En algunos casos no, en algunos casos de pronto por la forma en que ha sido guardado, hay un complemento que se llama un OCR, ¿sí? Que es un sistema de reconocimiento de caracteres. Entonces lo que hace es que cuando nos seleccionamos, él automáticamente coge esas imágenes y nos las convierte en texto. Entonces eso sucede en algunas ocasiones. Hay aplicaciones
que de pronto cogen textos, ¿sí? Como un libro, y al pasarlo por el escáner, aplican este OCR y la imagen que está tomando de este escáner, pues la convierte en caracteres y las podemos aplicar directamente en un documento como lo es un documento de Word. Entonces, eso es un documento XPS o un PDF. Hay otros formatos, ¿sí? Que de pronto este tipo de formatos pues ya son un poco más avanzados. Podemos aplicar formatos de caracteres como son los CBS. Los formatos de caracteres se utilizan mucho para reconocer información para bases de datos. Es aplicado, por ejemplo, para algo que se conoce como migración de datos. Entonces podemos tener acá un listado de caracteres, ¿sí? Lo guardamos como CBS y pues el sistema ya al cargarlo en una base de datos pues me lo va a cargar cada dato pues en una celda específica. Estos formatos son un poco más avanzados, más adelante los vamos a trabajar ya cuando veamos bases de datos, ¿sí? Por el momento pues lo vamos a dejar hasta acá. Tenemos otra opción que es imprimir. Cuando nosotros contamos con una impresora en nuestras casas, podemos convertir estos documentos, ¿sí? Pasarlos digamos, de una parte lógica, pasarlos del sistema a plasmarlos en físico en una hoja. Entonces tenemos tres opciones de impresión. Imprimir, ¿sí? Que esta opción nos trae, digamos, la ventaja de seleccionar por qué impresora vamos a imprimir, vamos a decirle si va a imprimir a color o a blanco y negro, ¿sí? Está dentro de las opciones que trae. Impresión rápida, simplemente con la configuración que está cargada en el sistema, con la impresora que está ya predeterminada, al darle clic inmediatamente viaja a la impresora, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre los dos. Y tenemos la opción de vista preliminar, que es ver el documento antes de la impresión, cómo va a quedar plasmado dentro de una hoja. Tenemos la opción preparar. Estas opciones preparar lo vamos a dejar para más adelante, esto es un poco más avanzado de pronto, lo mismo que la parte de enviar y publicar. Estas tres opciones, preparar, enviar y publicar, están más pensadas al desarrollo de correspondencia, de enviar mensajes, ¿sí? Un mensaje masivo que el sistema está en capacidad de hacerlo, a una serie de correos, que eso lo vamos a ver en el otro programa. En el otro programa, nuestro siguiente programa, vamos a ver todo lo que es el envío de correspondencia masiva utilizando estas tres opciones. Tenemos el botón cerrar, que pues ya nos da, digamos, el cierre de la aplicación. Bueno, vamos a entrar a un corte comercial. Bueno, perdón, todavía no vamos al corte comercial. Vamos a seguir con nuestro tema de Microsoft Word. Ya viendo el documento, el botón de Office, pues tenemos una cintilla de opciones, que esto, digamos, fue un cambio que recibió de entre 2003 a 2007, ¿sí? Vamos a ubicarla acá en pantalla. Vamos a ubicarla acá en pantalla. Exacto, ahí estamos. Entonces tenemos opciones como inicio, insertar, diseño de página, referencias, correspondencia, revisar, vistas y complementos. Para acceder a cada una de estas opciones simplemente vamos a dar clic allí y pues digamos, esta parte que estamos acá observando en pantalla, toda esta parte de la barra de cinta pues nos va a cambiar y nos va a traer las opciones que hemos seleccionado. Por ejemplo, en inicio nos carga opciones de portapapeles como las comunes que son cortar, copiar y pegar. Tenemos las opciones de fuente, que es para cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño de la letra, aplicar negrillas, cursivas, eso lo vamos a hacer ahorita en un ejercicio. Tenemos las opciones de párrafo, que es para utilizar numeración, viñetas, tenemos la ubicación de nuestro texto, si queremos justificarlo hacia la izquierda, derecha, centrado. Tenemos la opción de estilos, que esto es algo bastante importante, que es muy útil, lo vamos a ver más adelante, que es cómo identificar textos como título y como subtítulos para desarrollar, por decir, tablas de contenido automáticas. Tenemos opciones de insertar, podemos insertar elementos como son tablas, podemos insertar elementos de imagen, Smart Art, que son ayudas visuales,
tenemos hipervínculos, encabezados, documentos de cuadros de texto, tenemos toda la parte WordArt, que son los textos, digamos, con un impacto visual. En fin, tenemos una serie de elementos. Que pues nos ayudan en nuestros documentos a darle de pronto ese toque, esa imagen, pues digamos impactante, que llame la atención y que pues de pronto en el momento que vayamos a presentar un trabajo pues también tenga como cierto valor agregado. Bueno, tenemos también lo que es nuestra área de trabajo. Nuestra área de trabajo es la hojita que ven acá, la hoja que ven acá en pantalla, ¿sí? El cuadro en blanco, el cual pues tiene un indicador que lo ven acá titileando, que ese es pues nuestro indicador de cursor donde vamos a empezar a escribir. Él nos va a indicar en qué parte estamos ubicados para dar comienzo a nuestro texto. Bueno, ahora, después de la pausa vamos a continuar con los elementos que hacen falta de Microsoft Office, más temas sobre cómo redactar un documento, en fin, entonces vamos a un corte comercial y ya regresamos con el tema del día, Microsoft Office Word. Juntos podemos lograr que los niños vuelvan a clase este año. Con solo 20.000 pesos puedes entregar un kit escolar a los niños afectados por la ola invernal. Haz tu donación en los almacenes de cadena participantes. Tú puedes acompañarlos para que sigan adelante con sus sueños. Colombia Humanitaria, Ministerio de Educación Nacional. Con su nariz hecha pedazos, una pierna, sus partes astilladas, una oreja llena de picadas. Hola, doctor. Vengo para un chequeo. Claro, adelante. Sí, pero vengo a chequearlo a usted. ¿A mí? Antes de recibir atención, revise con cuidado a su médico o a la institución que lo atiende. El distintivo de habilitación es la garantía de que usted recibe una atención segura y de confianza. Exíjalo en todas las entidades que prestan servicios de salud. Y si no lo ve, denúncielo a las entidades responsables en su región. Somos una gran familia que trabaja para ti. Mejoramos día a día para cumplir nuestra cita diaria. Gracias por estar con nosotros. Este programa es patrocinado por Estudie